Me llamo Andrés. Bienvenidos a mi taller. Soy el último retablista de Burgos. Oh, qué tiempos aquellos en los que este espacio era un ajetreo constante de gentes. Artesanos, profesionales de diferentes oficios, se cruzaban con mecenas y sobre todo sacerdotes para hablar de imágenes, de proyectos, de retablos. ¿Cuántos retablos han salido de este sencillo taller? ¿Cuántas horas dedicadas al minucioso trabajo de construir un retablo que sirviese para adornar, pero sobre todo para rezar en nuestras hermosas iglesias? Pero quizás quieras conocer un poco más de este trabajo. Has visto tantos retablos en este hermoso museo que igual te estás preguntando cómo se hacían. La cosa empezaba un poco lejos. Había que aunar dos voluntades que no siempre coincidían. Por una parte la del comitente, por otra la del artista. ¿Que quién era el comitente? Pues el mecenas que ordenaba construir el retablo, el lugar donde colocarlo y, muy importante, pagar la obra. Tenía que ser un hombre de posibles, un noble, un mercader o una institución eclesiástica, un cabildo, una cofradía y una cosa muy importante. No penséis que siempre era un hombre el comitente, y menos en Burgos, que, si el obispo Mauricio fue importante en la construcción de su catedral, no lo fue menos la reina Berenguela. Y en la corona de la catedral más bella del mundo, o sea, en la capilla del Condestable, fue doña Mentía la comitente. Con ella pasé horas, estaba muy preparada y tenía las ideas muy claras. Ha de ser la Capilla de la Luz, un retablo en el centro escenificando la purificación, para presentar a Jesús como luz del mundo. En el lateral, un retablo de mi esposo. Serán todos varones los transmisores de salud, apóstoles, padres de la Iglesia y fundadores de congregaciones. Y otro lateral dedicado a mí, todas mujeres portando un libro. Es en la lectura donde encontraremos la luz y los conocimientos que nos igualen a los hombres. Poco a poco, especialmente en el siglo XVI, los retablos fueron embelleciendo nuestras iglesias. Sustituían así a las pinturas murales, que eran mucho más sencillas y económicas. Es cierto que también los retablos responden a los gustos de las épocas. Los hay sencillos y más complejos. Los hay pequeños y monumentales. Pero todos tienen un mismo esquema. Se pueden dividir en cuerpos y en calles con el fin de contar una historia sagrada. Para ello se utilizaba la pintura, o el relieve, o la escultura. Eran la Biblia de los pobres, que servían para contar el amor de nuestro Dios, la vida de su Madre Santa María y las grandes historias de los santos. Lo primero, por tanto, era acordar la historia, qué queríamos contar y cómo nos gustaría narrarla. Entraba ahí el artista. En general, los artistas trabajábamos en talleres. Eso permitía agrupar los diferentes oficios y disciplinas que intervenían en tan complicada obra. Ensambladores, carpinteros, entalladores, tallistas, doradores, estofadores, pintores, y todos ellos bajo la batuta del director, que ponía su marca y estilo particular. La negociación entre el comitente y el artista a veces era complicada, como en todos los contratos. Lo primero que se hacían eran las trazas, una especie de boceto, un dibujo siguiendo las sugerencias que me habían dado. Pero aquí entraba también mi propio cuño, mi imaginación y mi sello personal. Los bocetos eran presentados al mecenas, quien aprobaba la obra, no a veces sin intentar cambiarlo, ya que algunos se querían meter un poco a artistas, sin saber que muchas cosas no se podían hacer o que quedarían mal rematadas. Pero finalmente se llegaba a un acuerdo. Se podía así firmar y ajustar el encargo. Todo quedaba bien fijado ante el escribano o el notario, previa aprobación del obispado.
los materiales, las medidas, la iconografía, la decoración, el plazo, los artistas, el precio. ¿Cuántos esfuerzos realizaron muchos comitentes para reunir el dinero suficiente para construir un retablo y honrar así a Dios, a la Virgen y a los santos? Podía comenzar ya la ejecución. La misión ahora era pasar aquellos bocetos a la dura materia. Para ello, yo siempre agrandaba los bocetos al tamaño que finalmente se requería para hacer después un primer molde en barro u otro material sencillo. Desde ahí, con la ayuda de los punteros y de los compases de punto, era más fácil comenzar a construir las molduras, las columnas, las esculturas. Ya os he dicho que los materiales a utilizar también quedaban pactados en el contrato. Lo normal es que los retablos fueran en madera. El pino era fácil de conseguir, pero los retablos en nogal o en roble eran en sí mismos una obra de arte. A mí me gustaba especialmente el alabastro, porque permitía jugar con la luz que se transparenta en su interior. Poco a poco íbamos dando forma a la obra. Yo me reservaba el último toque e incluso algunas piezas que eran fundamentales. Tras muchas horas de esfuerzo, ya teníamos el retablo despiezado, casi como un puzzle que habría que ir montando poco a poco. Cuando no había dinero se dejaba así, en madera vista, pero la mayoría de los mecenas lo querían dorado o incluso policromado. Esto resultaba a veces más caro que la misma talla. Para dorarlo, lo primero que había que hacer era dar el bol, una especie de imprimación a la que luego se aplicaban finas capas de oro de diversa calidad. Cuando se policromaba, lo que se hacía era aplicar capas de yeso sobre la madera para poco a poco ir aplicando las pinturas más apropiadas. Algunas llevaban un trabajo especial, muy complejo y laborioso, como el estofado, pero no os quiero aburrir. Una vez finalizado todo esto, el retablo se montaba en su emplazamiento final y se admiraba. Había que ver si se cumplía o no el contrato. Comenzaban a veces otros dolores de cabeza para poder cobrar. Pero de eso no os quiero hablar hoy. Bienvenidos a mi taller. Aquí veréis un poco lo que os he contado. Son mis historias, historias de nuestros pueblos que quiero que no se pierdan. Solo espero que, cuando a partir de ahora admiréis algún retablo, penséis en las gentes que lo labraron, en el esfuerzo que pusieron, en la fe que expresaron. Todos son obras magníficas, historias bellas de amor, plegarias cinceladas de oración.